Hola a todos y bienvenidos una vez más a Alimentos en Evolución. Soy el Dr. Paco Blancas y hoy vamos a mirar la comida desde una perspectiva que no solo es innovadora, sino también increíblemente necesaria para el futuro de nuestro planeta y nuestra alimentación. Ustedes, si han escuchado anteriormente el podcast, que espero que lo hayan hecho, que nos hayan seguido en los últimos 10 episodios que hemos publicado, hemos hablado de una diversidad de temas. Hemos hablado desde el pozole, los alimentos fermentados, los procesados, y de cómo el azúcar impacta nuestra salud. Pero, ¿qué pasa con todo lo que se desperdicia en el camino? ¿Qué tal si les digo que una gran parte, pero grandísima parte, de lo que consideramos residuo en la industria alimentaria o incluso en nuestras cocinas es en realidad un tesoro oculto lleno de nutrientes y posibilidades? Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del upcycling alimentario y el uso de residuos agroindustriales como ingredientes para desarrollar nuevos alimentos. Prepárense para ver cómo la ciencia y la innovación están transformando lo que antes era basura en las próximas generaciones de ingredientes sostenibles y deliciosos. Esto es ciencia de alimentos en su máxima expresión. Tenemos un potencial enorme con nuestros propios subproductos agrícolas. Vamos a darle. El upcycling alimentario es el proceso de tomar subproductos o residuos orgánicos que de otra manera se desecharían o se usarían de manera ineficiente y transformarlos en ingredientes de alto valor, nuevos alimentos o productos con beneficios nutricionales y funcionales superiores. A través de procesos inteligentes y sostenibles, este concepto va mucho más allá del simple reciclaje, ya que busca mejorar el producto creando algo de mayor valor o funcionalidad que el original. Para entender la importancia del upcycling, primero tenemos que hablar de un problema gigante, el desperdicio alimentario. Es una cifra que realmente nos debería de hacer reflexionar bastante. Se estima que un tercio de todos los alimentos producidos a nivel mundial se pierde o desperdicia cada año. Piensen en eso. Esto representa alrededor de 1.3 mil millones de toneladas de alimentos que nunca llegan a ser consumidos. Y la magnitud es impactante, tengo que decirlo. Si el desperdicio alimentario fuera un país, imagínense esto, sería el tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, solo detrás de China y de Estados Unidos. Imagínense el impacto en la realidad que tiene todo este desperdicio de alimentos que generamos en nuestro mundo. Gran parte de este desperdicio ocurre incluso antes de que el alimento llegue a nuestras manos, en estas fases de producción agrícola, procesamiento y distribución. Aquí es donde entran en juego los residuos agroindustriales. Estos no son restos de comida en un plato, sino subproductos orgánicos que quedan después de procesar un alimento principal. Vamos a hablar algunos ejemplos específicos para que lo entendamos un poquito mejor. Vamos a empezar con los que estoy más relacionado, tengo que decirlo porque parte de una de las líneas de investigación que yo trabajo en la investigación que realizo en ciencias de alimentos tiene que ver con esto, y son las cáscaras, semillas y pulpas que sobran después de hacer jugos, mermeladas o salsas de frutas y verduras. Pensemos en la cantidad de residuos que genera la industria tequilera, por ejemplo, con el bagazo de agave, o decirlo también, la de café con sus cáscaras y pulpas. Son cantidades impresionantes de residuos agrícolas. Por otro lado, el bagazo de malta, que es ese residuo agroindustrial que queda de la elaboración de cerveza. Imagínense, es una cantidad bastante impresionante también. Otro residuo que tenemos es el suero de leche, que este puede considerarse como un subproducto líquido de la fabricación de quesos. Uno más que tenemos por ahí son los residuos de producción de aceite vegetal, y esto genera tortas de semillas que quedan como residuo, desperdicio, desecho, si lo queremos ver así, de la extracción de los aceites que consumimos a diario. Pero por otro lado también tenemos la industria cárnica, que es una industria bastante fuerte a nivel mundial, y aquí estamos hablando de la generación de huesos, pieles y algunos órganos que no se utilizan para el consumo humano directo. Tradicionalmente, muchos de estos residuos que acabo de mencionarles terminarían en rellenos sanitarios o se usarían como alimento animal de bajo valor, lo que puede generar muchísimos problemas ambientales, y son problemas bastante significativos a largo plazo, como pueden ser emisiones de gases de efecto invernadero. Evidentemente, al descomponerse estos residuos,
van a liberar algunos componentes orgánicos como el metano, que es un gas que curiosamente es 25 veces más potente que el CO2. Por otro lado, también pueden tener un efecto bastante considerable sobre la contaminación del suelo y del agua. Muchos de los lixiviados y desechos de estos residuos pueden filtrar sustancias nocivas hacia los mantos acuíferos, y esto puede volverse un problema bastante fuerte. Y por otro lado, por no menos importante, el desperdicio de recursos. Por ejemplo, toda el agua, la energía y la tierra que se utilizan para cultivar esos productos, al final se pierden o no valieron la pena cuando se desechan este tipo de alimentos. Pero fíjense, la buena noticia es que dentro de esta aparente basura, la ciencia ha descubierto una mina de oro nutricional y funcional. Estamos hablando de una oportunidad inmensa para la sostenibilidad y la economía circular. Aquí es donde la innovación se vuelve arte y ciencia. El upcycling alimentario, ¿qué significa esto? En esencia es el proceso de tomar todos estos subproductos o residuos que ya les mencioné y de alguna manera tomarlos y transformarlos en ingredientes de alto valor, nuevos alimentos o productos con beneficios nutricionales y funcionales superiores, a través de procesos inteligentes y sostenibles. No es solo reutilizar, es darle un valor añadido ascendente a algo que antes no lo tenía. Este concepto va mucho más allá del simple reciclaje, ¿eh? Mientras que el reciclaje a menudo reduce la calidad del material. Por ejemplo, el papel reciclado suele ser de menor calidad que el papel original, ¿no? En ese sentido, el upcycling busca mejorar el producto, creando algo de mayor valor o funcionalidad que el original. ¿Y por qué es tan crucial y genial el famoso upcycling en el contexto alimentario? Existen unos puntos bien importantes a considerar cuando hablamos de este término. El principal es la sostenibilidad ambiental y la economía circular. Esto es el corazón de este movimiento al rescatar y reutilizar estos subproductos. Se reduce drásticamente el volumen de residuos enviados a vertederos y con esto también disminuimos la huella de carbono asociada con su descomposición y su transporte. Esto evidentemente se alinea con los principios de la economía circular, donde los residuos de un proceso se convierten en recursos para otro, cerrando de esta manera el círculo. Esto es una temática bastante importante y que todos deberíamos de estar considerando bastante, incluso en nuestro día a día. Otro punto importante a considerar es el valor nutricional y funcional recuperado de estos subproductos o de estos residuos. Esta es la clave para la nutrición. Muchos de estos residuos son sorprendentemente ricos en compuestos bioactivos, que básicamente se concentran en cáscaras, semillas o pulpas. Hablamos de fibra dietética, que puede ser fibra soluble o insoluble, de muchos antioxidantes como polifenoles, que los hemos mencionado en otros capítulos, pero también son fuente importante de vitaminas, minerales e incluso proteínas de alto valor biológico, que antes simplemente se tiraban a la basura. Al aplicar tecnologías de extracción o procesamiento, podemos concentrar estos compuestos y reintroducirlos en la cadena alimentaria. Es súper buena esta parte, ya que podemos reutilizar, y no solo reutilizar, sino usar de manera integral los recursos que tenemos a nuestra disposición. Por otro lado, un punto también importante es la innovación y la diversificación de productos. El upcycling es un motor para la creatividad en la industria alimentaria. Abre un mundo de posibilidades para desarrollar nuevos ingredientes funcionales, texturas innovadoras y sabores únicos que antes no existían. Esto puede llevar a la creación de alimentos enriquecidos, snacks más saludables o bebidas funcionales. Y por último, en estos puntos, pero no menos importante, la rentabilidad económica para la industria. Para las empresas, el manejo y eliminación de residuos evidentemente representa un costo bastante significativo, pero el upcycling transforma un pasivo en un activo, creando una nueva línea de ingresos y mejorando la eficiencia de los recursos. Esto puede incluso llevar a productos más asequibles a largo plazo, ya que se optimiza el uso de las materias primas. El upcycling es un testimonio de cómo la ciencia de los alimentos, la ingeniería y una visión sostenible puede converger para transformar desafíos en oportunidades. Aquí viene lo más emocionante, los ejemplos concretos de esta revolución, porque hemos hablado bastante del upcycling, del aprovechamiento de residuos, pero ¿existe algo al respecto de esto o qué es lo que se está haciendo en la actualidad con esto? La ciencia y la tecnología están identificando componentes valiosos en una amplia gama de residuos agroindustriales y transformándolos en verdaderos superingredientes. Vamos a hablar de uno de los principales que se están utilizando ya a nivel industrial bastante, que son los residuos de bagazos de cerveza.
Esto, como ya lo mencioné un poco anteriormente, es un subproducto masivo de la industria cervecera. Una vez que los granos, como pueden ser la cebada y el trigo, han sido utilizados para extraer los azúcares fermentables, queda un residuo húmedo y fibroso. La ciencia ha demostrado que este bagazo es increíblemente rico en fibra insoluble y soluble, y que tiene un contenido bastante significativo de proteínas de buena calidad. Algunos investigadores están utilizando métodos como el secado, la molienda y en algunos casos la fermentación para convertir estos residuos o estos subproductos en harinas funcionales que pueden ser utilizadas para elaborar panes, galletas, pastas o snacks, incrementando drásticamente su contenido de fibra y proteínas, mejorando así su perfil nutricional. También lo han estado utilizando en algunos ejemplos como sustitutos cárnicos y análogos lácteos. Dada su composición, puede servir como base para el desarrollo de texturas fibrosas o en productos plant-based. Por otro lado, también la parte de los nutracéuticos, existen algunas investigaciones que exploran la extracción de compuestos bioactivos con potencial antioxidante o antiinflamatorio de estos residuos. Ahora bien, como segundo grupo de residuos agroindustriales bastante grandes, y de hecho aquí es donde vamos a poner bastantes más ejemplos porque precisamente es mi línea de investigación, son los residuos de frutas y verduras. Piensen, imaginémonos, hay que pensarlo y ponerlo en contexto. Imaginemos la cantidad impresionante de toneladas de cáscaras, pulpas, semillas y tallos que se generan en la producción de jugos, mermeladas, conservas o incluso en los mercados de abastos. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de las cáscaras de algunos cítricos, por decirlo, que estos pueden ser una fuente excelentísima de fibra soluble y se pueden usar como agentes espesantes naturales en alimentos y, por qué no, también como fuente de compuestos fenólicos con alta capacidad antioxidante. Se están obteniendo también aceites esenciales, precisamente de estos residuos, para ser utilizados en diferentes tipos de industrias. Por otro lado, la pulpa de frutas tropicales como de mango, piña, maracuyá, que estas son una fuente bastante importante también de fibra dietética, pero también de vitaminas y de incluso algunos otros componentes que pueden ser utilizados para transformar estos residuos en harinas o polvos concentrados para smoothies o ingredientes para panadería y confitería. Otro ejemplo bastante explorado son los residuos de semillas y orujos de uva. Sabemos que hay también industria bastante importante de la producción de vino y aceite de oliva, por ejemplo, que son estas fuentes una bomba importantísima de antioxidantes y también de fibra. Y se utilizan para extraer aceites esenciales, pero también se utilizan para producir harinas que pueden ser utilizadas nuevamente en la industria de la panificación, ¿por qué no? Pero también como suplementos. Y otra cosa importante que me gustaría mencionar en este apartado en particular es precisamente lo que estamos haciendo nosotros directamente aquí en el estado de Nayarit y específicamente la línea de investigación en la cual yo me encuentro trabajando ya desde hace algunos años, y es precisamente el aprovechamiento integral de fuentes de origen vegetal. En particular, nosotros hemos explorado el uso de diferentes frutos tropicales y el potencial que tiene el utilizarlos de manera integral para producir harinas. Y hemos desarrollado ya con éxito algunos ejemplos de productos de panificación en los cuales estamos sustituyendo la harina de trigo convencional por harinas de diferentes frutos. Específicamente hemos trabajado con harinas de fruto de guayaba, la guayaba, que es un fruto que se consume bastante y que tiene características sensoriales bastante interesantes. Pero otro fruto que hemos seleccionado y hemos seguido trabajando en los últimos años también es el fruto de nanche. Le voy a decir como típicamente le decimos en muchos lados. Yo soy originario del estado de Guerrero y allá normalmente el fruto se llama nanche. Aquí en Nayarit he escuchado que muchos le llaman nanchi. Bueno, como sea que le digamos, o nance, incluso como lo conocen en muchas publicaciones científicas, es un fruto que se da de manera muy regular en muchas zonas de nuestro país. Es un fruto tropical, pero desafortunadamente es un fruto que está subutilizado. Gran parte de su producción se pierde. Muchos de estos frutos no llegan ni siquiera al consumidor final. Y básicamente son pérdidas para los productores. Lo que hemos buscado es el aprovechamiento integral de ese fruto, de tal manera que podamos incorporarlo en diferentes tipos de aplicaciones alimentarias. Resulta ser que son frutos, tanto la guayaba como el nanchi, que son fuente importantísima de fibra dietética y de compuestos fenólicos, compuestos antioxidantes. Y lo mejor del caso es que son bastante compatibles con el desarrollo de productos de panificación.
Seguramente más adelante, en algún tiempo más, les podemos hablar específicamente de los frutos de manera individual y las características tan buenas que tienen y que sería importante que los incorporemos en nuestra dieta. Pero, como les decía, estos frutos, específicamente nanchi y guayaba, los hemos incorporado como harinas para desarrollar productos de panificación y galletas. Y también algunos otros snacks donde incorporamos la harina de fruta como sustituto de azúcar. Todo esto para combatir todo lo que tiene que ver con los ultraprocesados y los alimentos con azúcares añadidos. Creo que esto nos da una oportunidad sorprendente para seguir explorando la aplicación de estos residuos. Por otro lado, ya habíamos hablado del suero de leche, que este es un líquido que es el subproducto de fabricación de quesos y yogures. Históricamente fue un problema de desecho, pero hoy es uno de los upcycled ingredients más valiosos. La proteína de suero, por ejemplo, que se obtiene es altamente valorada en nutrición deportiva, alimentos funcionales, fórmulas infantiles y productos para adultos mayores, por su alto valor biológico y su absorción rápida que tiene también, ¿no? Por otro lado, tenemos la lactosa y algunos minerales que se extraen de para diversas aplicaciones en la industria farmacéutica y alimentaria. Este es un claro ejemplo de cómo un residuo que antes era un problema se ha convertido en una de las principales fuentes de ingredientes para desarrollar muchísimos productos. Por otro lado, tenemos también algunos subproductos del tomate. Después de hacer puré de tomate, pasta o jugo de tomate, quedan cáscaras y semillas, y estos residuos son ricos en licopeno, que es un potente antioxidante, también de fibra y de proteínas, y estos se están utilizando actualmente para extraer ese licopeno concentrado y también para desarrollar harinas con alto contenido de fibra y compuestos bioactivos. Por último, tenemos uno que es bastante interesante y que es una línea de investigación que creo que es muy importante que se desarrolle en los próximos años. Es precisamente lo que tiene que ver con el aprovechamiento integral de los residuos de café. Más allá del grano tostado, la cereza del café que lo rodea es una fuente de fibra, proteínas y de muchos antioxidantes. Y esto se está convirtiendo en harinas, bebidas funcionales y snacks. Estos solo son algunos ejemplos que podemos considerar como la punta del iceberg. La investigación en este campo es constante, como ya lo mencioné, y nosotros por nuestra parte estamos desarrollando unas líneas de investigación bastante fuertes en esta área y está apoyada por tecnologías como la extracción de precisión, la fermentación avanzada y el secado por aspersión, prometiendo un futuro donde cada parte del alimento sea valorada y aprovechada al máximo. Ok, pero si bien el upcycling alimentario suena como una solución mágica, la realidad es que no está exenta de desafíos. Como científicos y como consumidores es importante conocerlos. El primero de ellos es la seguridad alimentaria. El principal desafío es asegurar que estos nuevos ingredientes derivados de residuos sean seguros para el consumo humano, estamos de acuerdo, ¿no? ¿Qué me garantiza que eso va a ser seguro? Es algo que no conozco y que muchos de ustedes a lo mejor lo podrían asociar como basura. Y muchas veces decimos, pues la basura, o si es basura, pues no es tan seguro, no es tan bueno, ¿no? Pero bueno, esto implica estrictos controles microbiológicos sobre todo, también químicos y de trazabilidad. No podemos convertir un problema de desperdicio en un problema de salud, evidentemente, ¿no? Este es un punto muy importante a considerar por parte de todos, tanto de los que estamos tratando de realizar el upcycling alimentario como de los consumidores mismos. Por otro lado, también tenemos que considerar mucho la calidad y la funcionalidad consistente. Los subproductos pueden variar en composición dependiendo de la variedad, eso es un hecho. El clima, el procesamiento inicial y muchos otros factores. Mantener una calidad constante y asegurar que los compuestos bioactivos se mantengan después de la transformación, ese es el gran reto tecnológico que tenemos. El punto 3 es uno de los que creo que puede ser más difíciles de lograr y es la aceptación del consumidor. Aunque la sostenibilidad es valorada por todos nosotros, el concepto de comer residuos puede generar ciertas reticencias, puede generar que la gente tenga una especie de rechazo generalizado para estos alimentos. Y es entendible, ¿no? Pero aquí la comunicación transparente y el marketing responsable pueden ser la clave para educar y generar confianza. Es importante que el mensaje sea claro. No es basura, es una materia prima subvalorada. Y al final estamos tratando de consumir de manera más inteligente y responsable nuestros recursos. Un punto muy importante también a considerar tiene que ver con la regulación y la legislación. ¿Cómo se clasifican legalmente estos nuevos ingredientes y productos? Los marcos regulatorios deben adaptarse para permitir y fomentar la innovación en el upcycling.
garantizando al mismo tiempo la seguridad. Esto es un área de constante evolución en países como el de nosotros, como México. Y por último, pero no menos importante, lo relacionado con la escalabilidad y los costos. Pasar de la investigación en laboratorio a la producción a gran escala, créanme que puede ser bastante costoso y complejo. Esto requiere inversiones en nueva infraestructura y tecnologías, y este es uno de los retos también muy importantes cuando hablamos del aprovechamiento integral de recursos. A pesar de estos desafíos, la tendencia es clara. La investigación y la inversión en el upcycling alimentario están creciendo exponencialmente, porque los beneficios superan con creces a las dificultades. Pero a todo esto, ¿cuál sería nuestro rol en esta cadena de conciencia y acción? ¿Cómo podemos, como consumidores y amantes de la comida, ser parte de esta revolución? El upcycling alimentario no es solo una tendencia industrial, es una mentalidad que podemos aplicar en casa y con nuestras decisiones de compra incluso. Voy a mencionar algunos ejemplos o algunos puntos que creo que podemos considerar todos nosotros para abonar un poquito a este upcycling. Y el primero de ellos es apoyar a los productos que sean upcycled. Busca y compra productos que especifiquen que utilizan ingredientes recuperados o que promueven el upcycling. Muchas empresas ya están destacando esto en sus empaques. Al elegirlos, estás apoyando una economía más circular y sostenible. Y eso es bueno. El segundo es minimiza el desperdicio en casa. Este es un reto que es mucho más fácil de lograr y lo podemos hacer todos nosotros. La mejor forma de hacer este upcycling es no generar desperdicio desde el principio. Planifica tus comidas, compra inteligentemente y utiliza todas las partes comestibles de tus alimentos. Voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Como el famoso caldo de huesos o vegetales. La forma ancestral de upcycling es guardar las cáscaras de cebolla, zanahorias, tallos de perejil y huesos de pollo para hacer un caldo. Al final es una base para muchas otras preparaciones. El pesto de hojas de zanahoria o rábano. Estas sí son comestibles y pueden ser bastante deliciosas si las procesamos y generamos una especie de pasta con esto, ¿no? Podemos hacer chips de cáscaras de papa, de camote o incluso de manzana. Si las limpiamos correctamente y las podemos hornear con especias, podrían ser un snack bastante saludable, crujiente y bastante bueno y mejor de lo que nos imaginamos, ¿eh? Por otro lado, podemos hacer lo más fácil y clásico que se ha hecho desde hace muchos años, el compostaje. Si una parte no es apta para el consumo humano porque pueda tener algún tipo de residuos o no te genera la confianza, pues composta estos restos orgánicos. De esta manera regresamos los nutrientes a la tierra y cierra el ciclo de forma magistral. Y por último, mantenernos informados, ¿no? Escuchar podcasts como Alimentos en Evolución es el primer paso. Aprender sobre las innovaciones, las empresas que están liderando el camino y las políticas que fomentan estas prácticas. Este movimiento del upcycling alimentario no es solo una moda, es una estrategia inteligente, científica y necesaria para enfrentar los desafíos de la seguridad alimentaria global y la sostenibilidad. Es una evolución en la forma en la que entendemos el valor de cada parte de lo que comemos, desde la granja hasta nuestro plato. Así que ahí lo tienen, amigos, el upcycling alimentario es una prueba más de cómo la ciencia y la ingeniosidad nos permiten ver los residuos no como un final, sino como un nuevo comienzo. Es una forma de maximizar el valor de nuestros alimentos, reducir el desperdicio y construir un sistema alimentario más eficiente y sostenible para todos. Espero que este episodio les haya abierto los ojos a las increíbles posibilidades que existen cuando desafiamos la forma tradicional de ver los subproductos y los convertimos en ingredientes estrella. Y que esto también les motive a poner en práctica alguno de estos principios en sus propias cocinas. Agradezco como siempre su compañía en este viaje de Alimentos en Evolución. Y como siempre lo digo, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Alimentos en Evolución. Nos pueden escuchar a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast y en YouTube. Recuerden que en YouTube también subimos constantemente algunos videos cortos donde destacamos algunos bullets de cada uno de los episodios. Síganos por ahí también. Y también no olviden compartirnos sus opiniones, siempre es importante. Las interacciones con ustedes nos ayudan también a explorar nuevas áreas en este podcast y creo que son bastante importantes. Nos gustaría, por ejemplo, saber si conocen algún producto que use upcycling que les gustaría recomendar o qué residuo de su cocina creen que tienen potencial para un nuevo alimento. O simplemente cuál fue la idea que más les sorprendió hoy.
Me encantaría leerlos. Los espero en nuestro próximo episodio, donde seguiremos desenterrando los secretos de lo que comemos, siempre con una mirada desde la ciencia de los alimentos. Hasta la próxima y coman con conciencia y creatividad.